él estuvo viviendo en su vida, a pesar de todas las situaciones adversas ante las que él se tuvo que enfrentar, pues no se detuvo, hermano. Él prosiguió, e inclusive escribió esto. Él dice, prosigo a la meta. Y para él, hermano, él comparaba su vida en la fe, su vida en Cristo, como una carrera olímpica, hermanos, como una carrera maratónica, o sea, muy extensa, muy ardua, en la cual, hermanos, pues él decía, no me puedo quedar recién iniciando la carrera, no me puedo quedar a la cuarta parte de la carrera, no me puedo quedar a la mitad de la carrera o tres cuartas partes de la carrera, tengo que llegar hasta la meta, hermanos. Y por eso él escribe esto y dice, prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¿Y cuál era la meta del apóstol Pablo, hermano? Poder estar delante y cara a cara delante del Señor, hermanos. Para muchos esto no significará nada, hermanos, para muchos no tendrá mucha importancia, pero para los hijos de Dios, aquellos que realmente han sido redimidos por medio del Señor Jesucristo, eso, hermano, es lo más importante para nosotros. El que un día podamos estar cara a cara con el Señor, en que nuestro gozo sea cumplido. El sufriente Job decía, hermanos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fíjese que un rabino en una ocasión decía, el día en el que nosotros estemos cara a cara con el Señor, podremos decir eso. Porque mientras estamos aquí en la tierra, vivimos por fe, hermanos, por fe, porque no le vemos al Señor, pero por fe creemos en Él, por fe confiamos en Él y le seguimos, hermano. Entonces llegará el momento en el que podremos decir, de oídas te había oído. Y traté de no apartarme de la fe, traté de que mi fe no se apagara, a pesar de las situaciones, traté de proseguir hacia adelante, pero ahora mis ojos te ven. Pero además de esa meta, hermanos, el apóstol Pablo tenía otra meta más, que era cumplir lo que el Señor le había dispuesto, hermano, el llamado que le había hecho al apóstol Pablo. Él sabía que lo tenía que cumplir, hermano. Entonces, aquí aplica también esto. Él dijo, yo no me puedo quedar a la mitad, yo no me puedo quedar recién iniciando la carrera, no me puedo quedar solamente con lo poco que conozco del Señor, tengo que proseguir avanzando y llegar hasta la meta. Amén. Entonces, hermano, este tema, no te detengas, va enfocado en cuanto a esta carrera, hermanos, en cuanto a esta carrera, en cuanto a esta vida, nuestra vida en la fe, en la cual, hermano, no podemos detenernos, tenemos que proseguir adelante. Y claro que es difícil, hermanos, claro que es difícil. Le vuelvo a repetir, el apóstol Pablo estaba asemejando una carrera olímpica, maratónica, hermanos, donde posiblemente hay muchos que desisten de la carrera. No sé si usted de repente se ha enterado que aquí luego en la ciudad se hacen maratones, hermanos, y va mucha gente, se inscribe y va mucha gente, hermanos, que se inscriben ahí. Y son varios kilómetros que tienen que recorrer. Lo importante ahí, hermano, muchas veces no es quién llegue al principio o quién llegue primero, sino que puedan todos llegar, hermanos, hasta la meta. Y como es un maratón, o sea, es algo que son muchos kilómetros, que exige mucha condición física, hermanos, pues hay quienes inician la carrera, hermanos, llegan a la cuarta parte y como no tienen condición, pues se quedan ahí, ya no terminan la carrera. Hay quienes llegan a la mitad y ya se quedan ahí, hermanos. Y hay quienes llegan tal vez totalmente exhaustos, sin fuerza, tal vez con el corazón ya a punto de reventarse, pero llegan al final, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo hacía esta comparación. Ahora, dígale a su hermano que tiene a su lado, dígale, no te detengas. No te detengas, hermano, no se detenga usted, hermano, hermana. Porque si bien la carrera de la fe es una carrera muy difícil, porque tenemos tantas cosas en contra, porque nos sobrevienen tantas dificultades, problemas, situaciones, enfermedades, nos viene de todo, hermanos, y aunado a esto le sumamos que el enemigo pues nos tiene como un blanco fijo, hermano. Dice la escritura que él lanza dardos encendidos de fuego hacia nosotros, hermano, el enemigo. Pues con todo y eso, no se debe de detener, hermano.
Usted debe de proseguir hacia la meta. Amén. Vamos a Libro de Hechos, capítulo 28. Libro de Hechos, capítulo 28. Y con la ayuda de Dios, gracias al Señor, hermanos, pues culminamos el estudio del libro de los Hechos. Les venía mencionando, vamos a iniciar con la ayuda de Dios primeramente el próximo domingo una serie titulada El crecimiento de los hijos de Dios, hermanos. Vamos a dar esa serie, hermanos, como antesala para poder estudiar el libro de los Romanos, hermano, porque en el libro de Romanos vamos a hablar doctrina cristiana, hermano. Entonces, pues es alimento sólido para nosotros, hermano. Los bebecitos se les da su lechita primero, su papilla, y ya después, hermano, conforme va creciendo y le van saliendo dientitos y todo eso, ya se les puede ir dando un alimento más sólido, ¿verdad? No le va a dar a un bebecito de 3 meses un bistec, hermano, porque no lo va a poder comer. No tiene dientes, hermano. Entonces, ni siquiera va a saber qué es lo que está probando, hermano. Entonces, cuando entramos al libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, hermanos, pues nos encontramos que ahí hallamos doctrina cristiana, hermanos, que debe de estar bien fundamentada en nuestra vida. Y necesitamos conocerla, pero tener en nuestra mente que debe de haber madurez en nuestra vida, hermanos. Amén. ¿Ya lo tiene? Hechos 28. Vamos a leer primeramente del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice allí la palabra del Señor: para la gloria de su santo nombre, le invito a que se pueda poner una vez más sobre sus pies, en reverencia a la escritura. Dice allí: Pablo en la isla de Malta. Del 1 al 6 dice así la escritura: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Puede tomar su lugar? Fíjense, hermanos, ¿usted le ha llegado a pasar en alguna ocasión en el que le está yendo mal y le está yendo mal y de repente le vuelve a ir mal y no sale de eso, hermano? Y hasta le pasan cosas más cosas pequeñas, pero que hasta nos pasan cosas malas a nosotros, hermano. Y el apóstol Pablo estaba viviendo esto, hermano. El apóstol Pablo le vinieron pruebas sobre prueba, pruebas sobre prueba, hermano. Lo perseguían, lo golpearon, lo metieron a la cárcel. Ya lo venimos estudiando todo esto. Le pasó de lo peor, hermano. El día jueves, si fue el día jueves, no recuerdo muy bien, que estudiábamos, hermano, acerca del naufragio del apóstol Pablo. Iban en una barca, hermanos, y dice la escritura que apenas si podía flotar, y aún así se levantaron vientos huracanados en contra de esa barca, hermanos. Y no murió allí el apóstol Pablo. Le vinieron problemas sobre problemas, problemas sobre problemas, hermano. Situación tras situación. Y llega ahora, hermano, él tenía una encomienda que el Señor le había dado, que era llegar a Roma. Y él está embarcado hacia ese camino, y aquí él va todavía como prisionero, pero tiene ciertas libertades, hermano, y va como prisionero. Pero fíjese, llega a una playa, hermanos, llega a una costa, y dice que los recibieron bien a él juntamente con las otras personas que iban, los otros prisioneros, y no le deja de ir mal al apóstol Pablo, hermanos. Dice que iba a echar más leña al fuego
y lo mordió una víbora, hermano. Por eso le digo que no sé si a usted le ha pasado así de repente, que le pasan situaciones bien tremendas y hasta como que otra cosita peor tantito le pasa. Pues el apóstol Pablo así estaba, hermano, prisionero, acababa de venir del naufragio, la barquita en la que venían quedó destruida, se pudieron embarcar en otra barca, emprendieron camino y llegan aquí a la costa de Malta, los reciben bien las personas, les prenden fuego para que se calienten allí, y al ver que se está apagando el fuego, va por más leña, hermanos, y al momento de agarrarla dice que una víbora va y le muerde la mano. Hermano, el apóstol Pablo les pasaban tantas cosas en su vida, tantas situaciones adversas, tantas situaciones que cualquiera de nosotros podría haber dicho, bueno, estoy en esta carrera, mejor me quedo, recién iniciando yo me quedo aquí, no prosigo, porque es bien difícil, porque me pasan cosas malas y cosas malas y cosas malas. Hay quienes van avanzando, hermano, siguen avanzando en esta carrera, siguen avanzando y llegan tal vez a la cuarta parte de esta carrera y de repente se empiezan a dar cuenta que no todo es un lecho de rosas, que no todo es miel sobre hojuelas, y de repente pues dicen, no es lo que yo esperaba. Me pasan cosas difíciles, cosas tremendas, y aunado a esto me vienen todavía cosas más, como se dice ese dicho aquí mexicano, ¿no? De que te llueve sobre mojado. O sea, realmente hay situaciones que así vivimos, hermano, y están los problemas, las situaciones, las adversidades encima de nosotros. Pero fíjense que el apóstol Pablo, hermano, no retrocedió, no se quedó estático, no dijo, pues he llegado a la mitad de la carrera, con eso basta. Lo que conocí, lo que viví, pues ya es parte de mi experiencia. Él proseguía, hermano, y le digo, y cosas tan pequeñitas como que le hubiese mordido una víbora, así le pasaban, hermano. Él venía después de haber naufragado a causa de los vientos huracanados que anegaron la barca donde él venía, y como que se calmaron las aguas, pudieron llegar a la costa, y de repente le suscita esto, hermano. Fíjese que en la vida del apóstol Pablo, hermanos, podemos ver que realmente el Señor, cuando tiene propósitos para nosotros, Él no va a permitir que nos perdamos. Él no va a permitir que nos apartemos. Él no va a permitir, hermano, que demos nuestro último aliento hasta que se cumpla su propósito en nuestra vida. Esta víbora que le mordió, hermanos, dice la palabra que las personas estaban viendo que si le sucedía algo al apóstol Pablo. Tal vez esperaban que en el momento él muriera, hermanos, que se pusiera muy mal. Pero dice la escritura que no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ya tenía algo trazado para su vida. Ya tenía algo trazado para él. Y no iba a permitir que ni en el mar, hermanos, muriese ahogado, ni en este aspecto que le mordió la víbora, él muriese, hermano, porque tenía algo trazado para él. Y quiero decirle, hermano, usted lo que ha conocido del Señor, usted ha creído en el Señor, no se conforme, hermano, con lo que ha conocido de Él. Hay veces que usamos esta palabra naturalmente en nuestra vida, no ser conformistas. Si usted va progresando, no se conforme, ¿verdad? Usamos muchas veces esa frase, no te conformes. Puedes más, puedes tener más, puedes buscar algo más, algo mejor. Hay algo mejor y qué bueno, hermano, que haya ese aliciente en nuestra vida natural. No es malo. Pero ¿por qué no hacerlo en nuestra vida espiritual, hermanos? En nuestra vida cristiana, no nos conformemos. No se conforme, hermano, con saberse 2 o 3 versículos de memoria. No se conforme con saber cómo está distribuida la Biblia. Conozca más de su Señor, hermano. Conozca más de Él. Hay un canto, hermano, no sé si usted lo ha escuchado, se llama Perfume a tus pies. Y la hermana que lo entona,
en ese entonces, ya tiene bastantes años de que sacaron ese canto, alrededor yo creo que de unos 20 años, entre 15 y 20 años tiene ese canto. La hermana era joven, hermanos, y estaban en un congreso de jóvenes. Y antes de entonar ese canto, ella dice unas palabras, hermano. Y usted puede buscar el video en YouTube. Se llama así, Perfume a tus pies. Es de En Espíritu y en Verdad. Y el grupo así se llama, En Espíritu y en Verdad. Y dice ella, hermanos, antes de iniciar el canto, dice, este canto, dice, yo lo escribí, dice, un día que yo le dije al Señor, Señor, yo te rindo mi vida. Te rindo totalmente mi vida. Ya no quiero conformarme con lo que yo había conocido de ti. Quiero más de ti. Y realmente, hermano, en el apóstol Pablo podemos ver cumplirse ese anhelo de querer más del Señor, de hacer la obra del Señor, de no conformarse, de no detenerse, hermanos, de no decir el cansancio en esta carrera que estoy llevando, esta carrera de la fe, el cansancio pudo más que yo y mejor me quedo así estático. No, él prosiguió, hermano, él prosiguió. Y por eso le digo, hermano, o sea, él venía de la tormenta, venía de situaciones bien difíciles donde él pudo perder la vida y pareciera que ya se estaban calmando las situaciones y de repente, hermano, le sale este animalito, ¿verdad? Y no fue como para que él se detuviera, hermanos. Para muchos tal vez hubiera sido en decir, ya no prosigo, Señor. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Ya no aguanto más. Mi carne se duele, mi espíritu está quebrantado, mi corazón está dolido, estoy hecho trizas, estoy hecho pedazos, además estoy encadenado, además soy prisionero, Señor. ¿Qué más quieres de mí? Estoy enfermo, mira lo que me pasa, Señor. Todos mis amigos, mis amistades, mi familia me han dejado, estoy solo a la deriva. ¿Qué más quieres de mí? Pero él no dijo eso, hermano. Él prosiguió. Y en esta carrera de la fe, hermanos, claro que va a llegar en algún momento estos pensamientos, hermano. No quiere decir que estemos exentos a pensar esto, en de repente decir, valdrá la pena seguir, ya no puedo más, ya quisiera mejor hacer lo que todos hacen, me estoy absteniendo de tantas cosas. Pero el Señor nos llama a tener fe, hermanos, a proseguir en conocerle, a no detenernos, a seguir avanzando, hermano. Esa carrera usted la inició desde el momento en el que usted dijo, sí quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Tal vez usted no lo sabía que inició una carrera, hermanos, pero así lo inició, una carrera de la fe. Usted la inició y no iniciamos esa carrera, ese camino, hermanos, no lo iniciamos con promesas en las cuales nos dijeron, pues todo ahora, de ahora en adelante va a salirte súper bien y no vas a tener ninguna situación. Tu fe no va a ser probada. Nunca nos dijeron eso, todo lo contrario, hermano. La Escritura nos muestra que nuestra fe debe de ser probada, que nuestra vida, hermano, como barro en manos del alfarero, debe de ser formada y quitar todo aquello que no es agradable al Señor, que no nos conviene. El Señor lo va quitando y nos va dando forma, nos va moldeando. Esa es la carrera de la fe, el camino de la fe, en el cual no tenemos que detenernos, hermano. Donde podemos vivir dolor, persecución, angustia, escasez, pérdidas, y con todo y eso el Señor dice, yo sé que tú puedes seguir adelante. La pregunta muchas veces es, hermano, si realmente nosotros queremos seguir adelante, porque hay veces que somos nosotros los que no queremos. El apóstol Pablo, nuevamente le vuelvo a repetir, él tenía todo para decir, mejor regreso atrás. Me iba mejor estando con los fariseos, con los judíos, que creer en Jesucristo. Pero él no dijo esto, hermano. Él no se detuvo. Amén. Nos quedamos en el versículo 7. Vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 7: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio,
quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. A pesar de todo esto, fíjese, hermanos, a pesar de todo lo que vivía Pablo, solo por un momento, si él hubiera pensado, ya navegamos, estuvimos naufragando, nuestra barquita en la que veníamos primeramente se destruyó, nos pasó de lo peor, casi moríamos aquí. Y tal vez si hubiera pasado en su pensamiento del apóstol Pablo, ya nada más falta que me quiera morder una víbora, pues ya le mordió, hermanos. Y ahora nos encontramos que el apóstol Pablo, hermano, tiene la actitud de seguir haciendo la obra del Señor. Llegan a un lugar donde está el que era dueño de algunos lugares de esa playa, y dice que su padre estaba enfermo. Pues el apóstol Pablo, hermano, sabía que el llamado que él tenía, el camino que él tenía, hermano, no podía detenerse, no podía frenarse. Entonces él va, dice que ora por el padre de este varón que se llama Publio, ora por su padre, le impone manos y dice que el Señor sana a este varón. ¿Y qué le pasó? Le pasó como al Señor Jesús. Todos oyeron de la sanidad de este hombre y le empezaron a traer más enfermos. No se pudo detener, hermanos. Él no se pudo detener a decir: hermanos, miren lo que me está pasando, miren, aquí traigo las cicatrices o la herida de esta víbora. Denme un momento, ¿no? Deme un tiempo para relajarme, hermano, para acomodar mis ideas, para buscar a solas yo al Señor Jesús y pues como que en este tiempo pues yo poder encaminarme. No tuvo tiempo para eso. Se encontró a este varón, oró por él y enseguida le trajeron más personas por las cuales tenía que orar. Cuando hablamos de no detenernos, hermano, nos habla de que hay una responsabilidad que nosotros adquirimos al momento de creer en el Señor Jesús. Hay veces que nosotros, hermano, queremos quitarnos esa responsabilidad y decir: esa responsabilidad espiritual solamente recae sobre los evangelistas, sobre los maestros que enseñan la palabra, sobre los pastores. En ellos está la responsabilidad. Ellos sí no se pueden detener, ellos sí no se pueden cansar, ellos sí pues tienen que estar forzosamente allí. Pero no, hermano, esta responsabilidad la adquirimos todos cuando dijimos: sí quiero entregarle mi vida al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo: pues de ahora en adelante no te puedes detener. Tienes que crecer en el conocimiento, tienes que crecer en una vida espiritual y tienes que dar frutos. No te puedes detener. El apóstol Pablo, le vuelvo a repetir, aquí la escritura no nos está diciendo si él se pudo atender sus heridas. No nos está diciendo eso la escritura, pero nos habla, hermanos, que él, en cuanto supo de este varón que estaba enfermo, fue y oró por él. Y el Señor lo sanó. Él sabía para lo que había sido llamado, él sabía la comisión que él tenía y él entendía que no podía dejar de hacer esa obra, hermanos. Hay ocasiones en las que a lo mejor de repente sí decimos: yo quiero darme un tiempo, pero hermano, no tenemos tiempo, hermano. Cristo ya viene. Cristo ya viene por su iglesia. Y hay veces, hermano, que para nosotros el escuchar que Cristo ya viene se nos hace algo muy lejano. Se nos hace como algo que se inventaron los hermanos antes del 2000, ¿no? Los que predicaban antes del 2000 se lo inventaron. Es una realidad. Es un hecho innegable que Cristo ya viene por su iglesia, hermanos. ¿Y cómo nos hallará Él, hermanos? ¿Cómo nos hallará el Señor? ¿Nos hallará en su camino sin detenernos a pesar de todo lo que vivimos? ¿Nos hallará así o nos hallará: Señor, es que le pedí un tiempo para reacomodar mis sentimientos y mis ideas y pues como que reencontrarme nuevamente contigo? Y el Señor: pues mientras pediste ese tiempo, yo vine y no te hallé aquí.
no te hallé en mis caminos. ¿Qué esperaríamos nosotros que el Señor nos dijera de nosotros, hermano? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. O que nos dijera, siervo necio y negligente, sabías que yo ciego donde no sembré y aún así no hiciste lo que tenías que hacer, que sea echado al lago de fuego, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué sería lo que usted quisiera escuchar, hermano? Pues para escuchar las palabras de buen siervo y fiel, no tenemos que detenernos, hermano. No debemos detenernos, debemos de seguir conociendo, que nuestra vida espiritual se vaya desarrollando, hermanos, que vayamos creciendo, pero no nada más es para adquirir conocimiento, es para que usted pueda ponerlo en obra, pueda hablarle a otros, enseñarle a otros y pueda dar frutos, hermano. Que usted le pueda predicar a alguien más y esa persona crea en el evangelio, hermano. Que usted pueda discipular a ese que creyó y pueda esa persona seguir creciendo. Esos son los frutos que el Señor busca de nosotros. En una ocasión el Señor Jesús, dice la escritura, iba con sus discípulos orando, predicando y tuvo hambre. Y se acercó a una higuera, un arbolito que daba higos. Y dice la escritura que ese higos no tenía fruto. No tenía fruto y el Señor con hambre. Entonces cuando ve esa higuera dice que la maldice. La escritura dice que la maldice para que ya se secase y fuera echado al fuego, hermanos. Fíjese qué tremendo, hermano, el hecho de que nosotros no demos fruto. El discipulado, las enseñanzas no es para que solamente adquiramos conocimiento y hablando de una forma como una analogía, no es para que nuestro cerebro se haga muy grande de tanto conocimiento de la palabra y de versículos, no es para eso, hermano, es para que lo creamos, lo vivamos y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros podamos hablarle a alguien más, compartirle a alguien más, enseñarle a alguien más, mostrarle el camino al Señor a alguien más y que esas personas puedan conocer al Señor. Y entonces esos serían nuestros frutos, hermanos. Esos frutos son los que el Señor en un día va a querer buscar en usted, así como esa higuerita. Y nuevamente, hermano, ¿qué va a encontrar el Señor en nosotros? No, Señor, pues yo no he dado fruto porque ahí los hermanos nadie me hablaba, ¿no? Y por eso yo no di fruto. El Señor va a decir, eso es una excusa. No tenías un bozal en tu boca para no hablar. Tal vez nadie te quería del mundo y de los hermanos de la iglesia, pero tenías la oportunidad de hablar mi palabra. ¿Qué es lo que qué frutos daremos al Señor, hermanos? Si Él viene a buscar, si esta tarde el Señor viniese, ¿qué frutos hallaría en usted? Usted podría decirle, Señor, si le he compartido a alguien, creyó en el Señor, creyó en tu palabra, en el evangelio. O a lo mejor le diremos, no, Señor, es que a mí me ha dado pena predicar y la verdad si no le he hablado a nadie de ti. O es que me ha dado pena que pues sepan que creo en ti, Señor, y por eso pues me he enmudecido. El Señor diría, pues no he hallado fruto en ti. Y dice que esa higuera el Señor hizo que se secara, hermano. Hermano, usted, al igual que yo, debemos de seguir avanzando, hermano. No debe detenerse. Inició una carrera, hermano. Inició usted una carrera. El poquito conocimiento que fue usted o que ha ido adquiriendo, usted créalo, vívalo, trate de ponerlo por obra y siga avanzando, hermano, siga avanzando. Nuestro discipulado se llama así, pasos de fe, es de seguir avanzando, de no quedarse estancado, de no detenerse, hermanos. No basta con decir, ay, pues ya sé orar y pues ya quedarme con que yo sé orar. No, ahora tengo que ponerlo en práctica. Si hay alguien enfermo que yo conozco, pues voy a orar por él. No voy a esperar a que venga el pastor o la pastora que oren por él. No, el Señor ha puesto palabra en mí. Me ha dado esa autoridad también. Yo puedo ir y orar. Ahora que ya sé orar, voy a orar por las personas. Voy a orar por los jóvenes. Voy a orar por mi familia. Pero eso es seguir avanzando, hermano, no detenerse.
Porque es triste de repente encontrar, hermanos, a hermanos que nos decían: no, hermano, yo hacía esto, yo hacía el otro, yo hice aquello, yo el otro, hermano. Cuando yo era joven, mire, no, pues yo iba con las personas y los hermanos y hacíamos campañas y predicábamos aquí, predicábamos allá. Y de repente, cuando nosotros escuchamos con mi esposa eso, hermano, de repente nos quedamos: bueno, ¿y ahora? ¿Ahora dónde están entonces? ¿Ahora qué seguimos haciendo? Debemos de seguir avanzando, amén. Continuamos, hermano, el versículo, nos quedamos en el versículo 10. Dice allí la escritura, versículo 11: pasado 3 meses nos hicimos a la vela. O sea, ya empezaron a seguir avanzando en dirección hacia Roma. Dice ahí: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Tenían los nombres, eran nombres que creían en aquella región que eran dioses, hermanos, creían que eran hijos de Zeus, y por eso le ponían esos nombres a esa embarcación. Dice: y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Fíjese, había ya una congregación, hermanos, en Roma, y al enterarse que el apóstol Pablo había llegado allí, los hermanos pues tuvieron gozo y fueron a encontrarse con el apóstol Pablo. Ahora, hermano, después de toda la travesía que ha vivido el apóstol Pablo, naufragios, hambres, desvelos, hermano, desprecios, golpes, cárceles, todo lo que ha vivido el apóstol Pablo, que lo mordió la víbora, todo lo que ha pasado, ahora por fin ha llegado a Roma, hermanos. Al fin ha llegado a ese lugar al que tenía que haber llegado, y le dan una oportunidad, hermano, de que él, estando preso, él pudiese estar en una casa, hermano. Nada más lo iba a estar custodiando un soldado. Vamos a continuar leyendo. Fíjese lo que va sucediendo aquí. Dice versículo 17: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamados para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Alguna vez, hermano, usted ha tenido, cómo se dice esta frase? Cuando de repente como que nos hacemos expectativas de algo, hermano. El apóstol Pablo posiblemente se pudo haber hecho expectativas. El Señor le dijo: tienes que llegar a Roma, Pablo, tienes que llegar allá. Y el apóstol Pablo, viendo que el Señor no permitió que él muriese en todo lo que le pasaba, él se pudo haber creado alguna expectativa. Bueno, entonces voy a llegar allá y posiblemente los corazones van a estar receptivos. Voy a hablar de la palabra, voy a predicar el evangelio y van a creer. Muchos allá se van a convertir.
Pudo haberse hecho esa expectativa, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión hicimos un evento no recuerdo si fue del Día del Amor o del Día del Niño, hace como 3 años o 4 años. Ahí en el patiecito, ahí donde vivimos, hermano, invitamos a los vecinos y dijimos, pues, con el pretexto de lo del amor y la amistad o del Día del Niño, pues, invitamos a los vecinos y les compartimos palabra, ¿no? Y realmente, hermanos, salimos a invitar, salimos así a invitar en varios lugares y llevamos así folletitos, hicimos, ya sabe usted, invitación y todo. Invitamos a familiares, a conocidos, a nuestros propios vecinos, algunos. Y había una expectativa, hermanos. Había una expectativa de decir, no, pues como dimos muchas invitaciones, posiblemente lleguen muchos. Y esa vez, hermano, llegaron poquitos. Pero aún así hicimos aquello, compartimos palabra, etcétera. Y de repente, hermano, pensando en esto, meditaba y decía, posiblemente el apóstol Pablo se pudo haber hecho esa expectativa. He hecho la obra del Señor, he orado, el Señor no ha permitido que muera. Posiblemente llegando allá, los corazones van a estar ya bien prestos para que les prediquemos y se entreguen al Señor, crean en el Señor Jesucristo. Y de repente aquí estos versículos que leemos, nos encontramos que ese lugar al que tenía que llegar el apóstol Pablo, esos corazones estaban duros. Y simplemente dice, nosotros simplemente quisimos escuchar qué es lo que tú tenías que decir. Consideraba el pueblo judío que el cristianismo era una secta, hermanos, que era algo erróneo, algo malo creer en Jesús. Así lo consideraban los judíos. Y por eso es que ellos decían, queríamos simplemente escuchar lo que tú tenías que decir acerca de esta secta. Y hermanos, esto era otro motivo para que el apóstol Pablo se pudiese detener. Para que el apóstol Pablo pudiese haber renegado de su fe. Ah, Señor, para esto quisiste que viniese. Para esto tanto me insististe que viniera hasta Roma. ¿En algún momento usted le ha reclamado algo al Señor, hermano? ¿O ha sentido el reclamarle algo? ¿Por qué permitiste esto? O preguntarle inclusive, ¿por qué permitiste esto? ¿Sabías que era lo que yo quería y por qué lo permitiste así? ¿Por qué obraste de esta manera? Aunque usted lo pueda pensar o decir de la forma en la que yo lo estoy diciendo justo ahora, a final de cuentas es un reclamo a Dios, hermano. El apóstol Pablo pudo haber hecho esto. Señor, ¿para esto querías que yo viniese a este lugar? Yo pensé que iban a estar ya esperando tu palabra y los judíos se iban a convertir y solamente estaban esperando que yo llegase a hablarles del evangelio, pero me encuentro que están con un corazón duro y no quisieron creer. Y este hubiera sido otro motivo para que el apóstol Pablo hubiese dicho, estoy tal vez a 3/4 partes de esta carrera de mi fe. Y para esto, Señor, querías que yo llegase a Roma. Mejor aquí me quedo, Señor. El apóstol Pablo pudo haber dicho eso en ese momento. Pero fíjense cómo es una mente renovada, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestra mente no es renovada, hermano, piensa carnalmente, naturalmente, y todos los cuestionamientos que nos hacemos, todas las preguntas que nos hacemos, todos los argumentos que tenemos son carnales y nos hacen preguntarle a Dios el porqué de las cosas. Pero cuando nuestro pensamiento es renovado por el Espíritu Santo, hermanos, lejos de cuestionarle al Señor, uno dice, puedo seguir buscando tu voluntad. Uno acepta la voluntad de Dios, hermano. Cuando nuestro pensamiento es carnal, uno le pregunta a Dios, le puede reclamar a Dios, le puede echar la culpa a Dios de tantas cosas.
Cuando nuestro pensamiento es renovado por la obra del Espíritu Santo, uno dice: Señor, yo sé que es tu voluntad o que fue tu voluntad. Job decía, nuevamente el siervo sufriente Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él entendía, hermano, que la voluntad de Dios, sea que se alinee a lo que nosotros queramos o no, la voluntad de Dios es perfecta. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, realmente si usted lo analiza, tanto que le estuvo insistiendo el Señor que llegase a Roma, todo lo que él tuvo que haber pasado, hermano, estuvo al borde de la muerte en más de 5 ocasiones. Y el Señor no permitió que muriese. Y él se pudo haber creado una expectativa en decir: bueno, yo creo que en Roma el Señor ya preparó allí la tierra, los corazones, vamos a llegar a predicar y se van a convertir las personas y me voy a llenar de gozo de ver las almas que se están convirtiendo al Señor. Y de repente llega, hermano, y estas personas con un corazón duro, con un corazón que no recibió el evangelio. Nuevamente se lo leo, hermanos, desde el versículo 18, desde el versículo 17, se lo vuelvo a leer un poquito rápido. Dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con cadenas. El apóstol Pablo le está diciendo: los he reunido para hablarles de la esperanza que hay en Cristo Jesús. 21 dice: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. El corazón de estos hombres estaba duro. El fin de la travesía de Pablo hasta Roma, hermanos, llegó a encontrarse con corazones en los hombres endurecidos que no querían creer en el Señor Jesús. Si el apóstol Pablo se hubiera hecho esa expectativa carnal, si él no estuviese en comunión con el Señor y el Espíritu Santo no hubiese renovado la mente del apóstol Pablo, él, hermano, como lo decimos aquí coloquialmente y lo decimos con nuestros niños, ¿verdad? El apóstol Pablo hubiera hecho un berrinche al Señor, hermano. Para esto, Señor, querías que yo viniese. Pero él no actuó así. El apóstol Pablo hubiera tomado esto como pretexto para decir: me vuelvo atrás, me regreso al judaísmo, ya no sigo buscando de Cristo, solo me han venido penas, dolores, angustias, situaciones difíciles y casi muerte, ya no busco más. Pero no, su pensamiento había sido renovado por el Espíritu Santo y él no se detuvo, hermanos. Él prosiguió, dice versículo 23, dice allí: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, dice ahí, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Si el libro de Hechos, este capítulo 28, solamente terminar hasta el versículo 22, hermano, uno podría especular tantas cosas, ¿no? Pues el apóstol Pablo a lo mejor
pues pudo haber dudado, se pudo haber enojado, le pudo haber hecho un berrinche al Señor, pero de repente el versículo 23 nos muestra al apóstol Pablo 3 días después de que estos hombres no creyeron al Señor Jesús, hermano. Él sigue hablando la palabra de Dios y sigue testificando de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto a mí me habla de que el apóstol Pablo no se detuvo, hermanos. Halló corazones duros. Tal vez hubo expectativa en él y no vio lo que tal vez su expectativa pudo haber considerado. Pero él dijo: yo estoy preso del Señor, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo por amor del Señor y puedo hacer su obra. Sea que crean en el Señor Jesús o que no crean, debo de hacer la obra. Y entonces dice que él continuó testificando y hablando del Señor. Algunos creían, dice la palabra de Dios, y algunos no creían. Sigue diciendo en el versículo 25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo: esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. El apóstol Pablo, con un corazón, con un pensamiento renovado, hermanos, entendió que había una profecía en el libro de Isaías donde se había dicho que el pueblo del Señor, el pueblo judío, no iba a querer aceptar a Jesús, no iba a creer en el Señor Jesús, hermano. Y aún con todo y esto, él dijo: pues yo iré y predicaré y anunciaré y testificaré de la obra que hizo Jesucristo. Yo lo debo de hacer, aunque crean o no crean, tengo que hacerlo, no me puedo detener. Y vemos al apóstol Pablo, hermano, con un corazón renovado, con un pensamiento renovado. Él sigue presto en seguir haciendo la obra del Señor. Él sigue presto en no detenerse, en no quedarse con lo que ya conoció, con lo que ya vio, con lo que ya palpó. No, él siguió adelante en su obra, hermano. No se detuvo. No se detuvo. Y esta profecía que acabamos de leer en el versículo 26, hermano, se sigue cumpliendo hasta este día, donde nosotros les hablamos a las personas y no creen en el Señor. Y nosotros vemos que el Señor les está hablando a sus vidas y les están sucediendo situaciones en su vida porque el Señor les está hablando, y llegamos y les decimos: date cuenta que el Señor está hablando a tu vida, Él quiere que le entregues tu corazón y tu vida a Él. Y su corazón, dice aquí, está engrosado, está duro, no oyen. Y les pasan situaciones en su vida y nosotros sabemos que es Dios el que les está hablando y no quieren creer, hermanos. Con todo y esto, el apóstol Pablo dijo, sabiendo esto, él no se detuvo. ¿Por qué habríamos de detenernos nosotros, hermano? Nosotros debemos proseguir, debemos de seguir avanzando. Culminamos, dice versículo 20, versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. De esta manera termina el libro de los Hechos, hermano. Termina hablando del apóstol Pablo haciendo la obra que le fue encomendada. No nos dice, no termina el libro de los Hechos diciendo: el apóstol Pablo pues se tomó unas vacaciones y estuvo tranquilo, se relajó de su vida misionera, de su obra, y el Señor pues lo bendijo. No, él estaba preso en una casa con ciertas libertades, y venían a él hermanos y él les hablaba, oraba por ellos y les testificaba de la obra del Señor, hermanos. Cuando de repente, hermano,
nos llegan a preguntar de dónde proviene el amor, la pasión, la gratitud hacia el Señor, hermanos. Nosotros decimos, no es nuestra, el Señor la ha puesto. Y Él no permite que nos detengamos. Estamos apasionados por Él, enamorados del Señor, de su palabra, de su obra. Y puede más ese amor, esa pasión por el Señor, hermano, que nuestra propia enfermedad, que nuestro propio cansancio, que nuestras propias aflicciones, que nuestros propios problemas, que la propia escasez, hermano. Puede más. Por eso decimos, es necesario estar siempre allí. Nosotros nos decimos una vez con mi esposa, uno al otro, tenemos que estar allí, no podemos frenarnos, no podemos detenernos. Tenemos ejemplo en el apóstol Pablo, tenemos ejemplo en nuestro mismo Señor Jesucristo, que aún sabiendo, hermano, que Él iba a entregar su vida, iba a dar hasta la última gota de su sangre, y sabiendo que iban a haber personas que se iban a burlar y que no iban a creer en Él, con todo y eso Él no se detuvo, prosiguió en entregar su vida por amor a nosotros. Si Él se hubiera detenido, hermano, usted y yo no tendríamos esperanza. Pero como Él fue a la cruz, murió, pero resucitó, usted y yo tenemos esperanza gracias a nuestro Señor Jesucristo. Cuando no nos detenemos, hermano, podemos ver el fruto. Podemos ver el fruto de nuestra búsqueda. Pero cuando nos detenemos, hermano, no vamos a ver fruto. Y nos podemos conformar, nos podemos sentir humanamente satisfechos, pero hermano, no vamos a ver los frutos que el Señor quiere que demos. Por eso es necesario no detenerse, seguir adelante. Seguir adelante, hermano. No se detenga. Sé que no es fácil, sé que es difícil. Y cuando uno más quiere buscar, de repente vienen situaciones más difíciles a nuestra vida. Lo vimos en el apóstol Pablo, hermano. Él quería hacer la obra del Señor y hasta un animalito lo mordió. Una ocasión el pastor Arcadio nos decía, hermanos, con esto culmino, él nos decía, dice, en esa temporada, dice, estaba viviendo cosas bien tremendas en mi vida. Si me pasó de todo, se le descompuso el coche y que tenía que pagar y no sé qué tantas cosas, y que estaba trabajando, hermano, porque él antes cambiaba aceite de los carros, y dice, y estaba trabajando ahí, y de repente estaba batallando ahí con una tuerca que no salía, y pensando en todas estas situaciones, dice, se venció esa tuerca, y con toda la fuerza, dice, mi brazo se pegó, que se salió porque estaba metido abajo del carro y se salió. Hasta yo sentí que se me nubló todo. Y luego dice que de repente estaba igual ahí checando lo del anticongelante, y abrió la tapa y le salió todo el vapor. Dice, y por tanto pensar, dice, hasta estas cosas, dice que su pensamiento fue, ya nada más falta que venga un perrito, dice, y me haga del baño. Por eso le decía, hermano, el apóstol Pablo podría haber dicho, ya nada más falta que me muerda una víbora y que le muerde la víbora. Sé que no es fácil, hermano, porque al igual que usted vive situaciones difíciles que lo ponen en contra de la pared o ponen en contra de la pared su fe, nosotros también lo vivimos. Pero en nuestro corazón, en nuestro pensamiento está, no me puedo detener. No puedo detenerme, quiero más de mi Señor, quiero conocer más de Él, quiero buscarle más a Él, quiero deleitarme más. Y no voy a estar satisfecho, no voy a detenerme hasta el momento en el que el Señor me llame a su presencia y cara a cara pueda verlo. Hasta ese momento será mi gozo cumplido, no me puedo cansar, no me puedo detener, no me puedo conformar hasta ese momento en el que pueda ver cara a cara a mi Señor. No se detenga, hermano. Con todo y lo que usted viva, y usted podrá pensar, usted no entiende lo que yo vivo porque son cosas bien tremendas, pero aún con todo y eso yo le puedo decir, no se detenga, hermano. Hay un galardón allá con nuestro Señor que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar, pero vamos a entonar un canto, hermanitos. Aquí le voy a pedir a mi hermanita Nere si puede poner
La letra, a lo mejor si usted no se lo sabe, pero ahí puede ir siguiendo la letra. Habla precisamente de lo que hoy estudiamos, hermanitos. Vamos a, vamos a rendir nuestras vidas al Señor, hermanos. Yo sé que a veces usted puede vivir situaciones difíciles, complicadas en su salud, en su familia. Las mujercitas lidiamos con nuestros hijos, con nuestro esposo. Los varones pues son muy afectados, ¿verdad? Porque traen un peso sacerdotal que ellos tienen que llevar, que el Señor les ha dado, ¿verdad? Si ustedes lo toman a bien, pues pueden tomarlo con gozo y decir: yo aquí estoy, Señor. Pero también pues el trabajo, la preocupación por la familia, las debilidades que a veces traemos, pues a veces nos quieren frenar, ¿verdad? A veces me acuerdo que yo tenía una hermanita que ella decía: es que yo no me levanto porque mi familia no está conmigo, ¿no? Y yo decía: pero ¿cómo? Pero pues todos conocen, ¿verdad? Y ella decía: no, es que no, yo no puedo levantarme porque pues yo quisiera que esté en mi familia. Y yo recordé que cuando yo llegué a los pies del Señor, una de mis hermanas fue la que ella conocía y ella me trajo a los pies del Señor. Y ahora lamentablemente pues ella no está, pero yo seguí adelante con la ayuda del Señor. Por eso yo le digo: no importa quién le haya traído a los pies de Cristo, quién le haya hablado del Evangelio. Tal vez esa persona ni está aquí, nada más la vino y la dejó en la iglesia, pero usted, hermano, siga adelante porque la salvación es personal, es entre el Señor y uno. Igual en una ocasión me decían: ¿sabes qué? Pues si el día que yo pues un día me congregué, pero el día que venga el Señor yo me voy a colgar de tu pie y cuando sea el arrebatamiento yo me voy a ir. Dije: no, es que las cosas no son así. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla. Pablo nos enseña que él ha peleado la buena batalla y nosotros tenemos que pelearla, hermanos. A veces, aunque ya no podemos, usted esfuércese, dígale: Señor, yo no puedo con mis fuerzas, pero en tus fuerzas yo podré vencer. Ayer veíamos que nosotros tenemos victoria, ¿verdad? Tenemos victoria en el nombre de Cristo, tenemos victoria en el nombre de Jesús. Hermano, no se sienta mal. Tal vez ahorita no se ha perdido varias cosas, pero Pablo también dijo: yo ya perdí todo, pero ahora en Cristo yo lo tengo todo por perdido, pero tengo ganancia en Cristo. Tal vez no sé qué hay necesidad en su corazón. Hermano, yo le pido que usted pueda cerrar sus ojos, pueda hablar con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, he sido débil en esto, pero aquí estoy, Señor. Tal vez he perdido esto, no
la pena, Señor, en aquel día podremos decir que ha valido la pena todo lo que vivimos aquí, Señor, en el cual podemos ver, Señor, maravilloso Rey, tu gloria y tu esplendor y tu santidad, Señor. Satisfecho estaré cuando despierte tu gloria y clara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Señor, mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a no detenernos hasta ese día, Señor, mi Dios. Gracias, bendito Rey. Dios, pues